Ya estamos de vuelta y recuerden que pueden sumarse a la charla técnica con el hashtag #SacaDelMedio. Pueden hacerlo en nuestro Twitter, @FootFemProf, y también lo pueden hacer acá en el chat de YouTube. Ahora sí, la voy a presentar a ella, amiga de la casa y además una de las abogadas más feministas que conozco, por suerte. Ella es Melissa García, quien además es presidenta de ABOFEM, la primera asociación de abogadas feministas de Argentina. ¿Cómo estás, Meli? Bienvenida. ¿Cómo estás, China? ¿Cómo te va? Bien, te toca sumarte a esta charla técnica. Gracias por hacerlo. Porque tenemos ganas de hablar un poco de los contratos, ¿no? Porque veníamos hablando de lo que sucedió hasta el 30 de junio, de las renovaciones, de las jugadoras que renovaron, de otras que cambiaron de clubes, pero en el medio quedaron algunas jugadoras sin contrato con libres, con el pase en su poder. Entonces nos surgieron un par de consultas, además de casos que nos llegaron de algunas en particular, así que queremos hablar con vos de todo lo que sea los derechos laborales de las futbolistas. Pero cómo no. Bien, Aus, ¿nos vas a presentar el primer caso? Vamos con el primer caso. Se trata de las hermanas de Andrea, Candelaria y Florencia. Candelaria es volante por izquierda, Florencia es central y ambas estuvieron la última temporada, 2019-2020, en el torneo de Rexona, jugando en excursionistas. Vamos a ver lo que ocurrió con las hermanas y seguimos comentando al respecto del caso. Mi nombre es Cándida Andrea. Y yo soy Flor de Andrea. Cuando arranca la cuarentena, Excursionistas pone a cargo del fútbol femenino una nueva secretaría técnica que echa al cuerpo técnico que estaba en ese momento. Empezaron a dar entrenamientos vía Zoom. La que podía asistir asistía y la que no podía asistir no asistía. El 23 de mayo hubo una reunión donde se informó que las jugadoras que no podían asistir a estos entrenamientos virtuales no se les iba a pagar más el viático. En realidad se sometió a votación de las pocas jugadoras que estaban en ese Meet. Varias jugadoras no podíamos asistir a los entrenamientos porque teníamos que acomodarnos a nuestros trabajos. Le comenté al presidente Javier Méndez la situación mía, como la situación de Joana Chamorro, como la situación de varias jugadoras del plantel que se comunicaban conmigo como capitana, y le exigí de que revea esta situación porque me parecía para nada humano. Me contestó y me dijo que lamentaba mucho, que lo lamentaba mucho y que él mismo me iba a dar el pase. Entonces yo empecé a defenderlas desde el punto de vista de profe y desde el punto de vista también de compañera de ella. Me dijeron que por decisiones deportivas a mí me expulsaban del club, me daban de baja del club. Les mandamos una carta de documento a Excursionistas y nos respondió que nunca nos había pagado un viático, desmintiendo todo lo que nosotros estamos diciendo y lo que todas las jugadoras de Excursio saben que es verdad. A ver, tenemos dos jugadoras que nunca estuvieron en contra de entrenar ni nada por el estilo, solo que por una cuestión humana y de contexto tuvieron que dejar de hacerlo, al menos en los momentos que Excursionistas lo planteaba, pero seguían con el compromiso de estar en el club. Ahora, se las desvincula y más allá de la historia, pareciera más una excusa para silenciar y dejarlas de lado, más que una razón lógica, ¿no? Porque también ellas lo que argumentan es que cuando pidieron motivos fue por cuestiones futbolísticas. Ahora, bajo eso de cuestiones futbolísticas estamos amparando todo y así dejamos a jugadoras sin clubes. Sí. A ver, es bastante claro lo que dicen las chicas y también obviamente el planteo que decís vos, Agus. Lamentablemente hay cuestiones que quedan encubiertas en cuestiones, entre comillas, futbolísticas, que encubren justamente incumplimientos en sus derechos laborales. Ellas ahí no lo mencionan, pero particularmente tienen una cuestión bastante importante para destacar, que es sus no contratos. O sea, es decir, ellas formaban parte del plantel permanente de Excursionistas, jugaban y entrenaban hasta antes de la pandemia y post pandemia, después por Zoom, como el resto de las compañeras, de igual forma que las que sí tenían contrato sin tenerlo. Con lo cual fue fácil para el club y también para el gremio decir que no había ningún tipo de vinculación y negar todo este tipo de todos los reclamos que ellas hacen, justamente porque no estaban contratadas. Con lo cual, lo complicado principalmente es un poco esto que denotabas vos, que es la cuestión futbolística por un lado, y la segunda, la falta de registración, o sea, quedan totalmente por fuera, dos jugadoras como mínimo, en este caso quedan totalmente desvinculadas y sin trabajo,
bajo el manto de específicamente esta cuestión futbolística o no poder sumarse al Zoom. Digo, ciertas trabas que surgen específicamente en los clubes y que hacen que las jugadoras no puedan continuar con el entrenamiento, que es la base necesaria para poder luego jugar. Bueno, en el periodo de pandemia por supuesto que no, pero muestra la continuidad en el club, con lo cual es un encerrón bastante complejo. A diferencia de los otros casos, ellas están como en una situación mucho peor por la cuestión de no tener contratos. O sea, ¿el club se puede desvincular de esto y desentenderse totalmente? Bueno, a ver, en principio no debería hacer lo que hace, justamente porque la gran preocupación y también un poco el motor de que ellas quieran de alguna manera mencionar sus casos es justamente por esto, porque no tienen contrato y pareciera que no pueden reclamar por sus derechos, y si los reclaman de alguna forma quedan desvinculadas, entonces sus posibilidades de volver a insertarse como jugadoras de primera división en cualquier otro club están totalmente vedadas, porque reclaman, con lo cual ¿quién las va de alguna otra forma, por más que tengan el pase en su poder, las va a contratar? Entran en un gran callejón sin salida, con lo cual también hay otra cuestión que, si bien ellas no las mencionan ahí en el videíto, sí obviamente la han hablado conmigo particularmente, y que fue lo que motivó específicamente a enviar los telegramas. Las jugadoras, todas las que digamos me han consultado en alguna oportunidad, y particularmente las que hoy han encaminado todo este recorrido, han agotado todas las instancias de hablar con los clubes para poder solucionar los conflictos y nunca tienen una respuesta satisfactoria. Y frente a eso apelan al camino legal justamente para poder de alguna manera solucionar sus conflictos y a la vez poder continuar inmersas en el mundo del fútbol femenino. Entonces es muy complicado en ese sentido, además de que ahí Flor lo decía, el tema de los viáticos, no tendrán más viáticos. El viático encubierto como una forma salarial para poder sostenerlas de alguna manera también pone de manifiesto una cuestión de un manejo que hacen los clubes y que las perjudican a las jugadoras por no ser contratadas. Y podríamos, para darles una respuesta, un intento de acercamiento de respuesta, podemos remontarnos a la base, a ese 16 de marzo del 2019, donde se semiprofesionaliza el fútbol femenino. Hoy estamos viendo justamente las repercusiones que tiene cuando hablamos de 8 contratos, cuando no hay ningún plantel que tenga 8 jugadoras. Con lo cual, obviamente, este encerrón lo van a vivir un montón de jugadoras. Pero bueno, un poco la situación, como vos decías, Agus, de estas dos jugadoras es un poco más compleja, justamente por no tener contrato, con lo cual están totalmente por fuera del marco de la ley. Bueno, Meli, otro de los casos, ¿no?, que te llegó y que a nosotros obviamente también es el de Camila Roma, arquera de Rosario Central, ex jugadora de River, San Lorenzo, Boca, Platense, que también tenía ciertas particularidades, ¿no?, en su contrato, que ahora, después de escucharla a ella, quiero saber un poco más desde lo legal, ¿no?, qué tenía ese contrato y por qué dicen ahora lo que dicen para poder echarla justamente del club de Rosario Central. Lo escuchamos. Hola, soy Camila Roma, soy arquera, ex jugadora de Rosario Central. Mi caso se basa en un incumplimiento en el contrato, por el cual eso no me permite poder finalizar el torneo. En estos momentos nos encontramos en una instancia de conciliación. Dos temas, ¿no? El primero, el incumplimiento del contrato y qué es lo que le reclaman a Camila en esta situación inversa, ¿no? Tal vez que se da, que es el club el que reclama y ella la que se tiene que defender. Claro. A ver, el caso de Roma tiene varias particularidades que también ha intentado agotar varias instancias hasta llegar justamente a los reclamos vía telegrama. Y un poco fueron dos cosas. Ella firma un contrato, ¿sí?, con Rosario Central. Dicho sea de paso, ella vive en Cava, ¿no? Porque no es menor ese detalle. Ella vive en Cava, el club sabía que ella vivía en Cava, y cuando firma ese contrato, como tantas otras jugadoras, particularmente se menciona como domicilio Cava, es decir, se menciona el domicilio de ella de Cava. No es casual,
No es casual que se haga eso, obviamente Roma en su momento lo firma porque creía en ese club que la estaba contratando. Al costado de ese contrato donde se fijaban las cuestiones básicas de como arquera, cómo iba ella a afrontar el viajar a Rosario para poder entrenar y para poder estar presente, porque un club estaba contratando una arquera que vivía en Cava, reitero, porque es fundamental en este caso esta cuestión. Bueno, le habían dicho que le iban a abonar un departamento en el cual ella iba a poder quedarse, pero obviamente al no quedar mencionado en el contrato, se lo fueron como quitando hasta que se lo quitaron del todo, con lo cual Roma no tenía ya la posibilidad de ir a quedarse en Rosario cuando tenía que ir a entrenar como había previsto y por eso firma ese contrato. Entonces obviamente sus posibilidades de viajar casi 400 kilómetros, 300, 400 kilómetros de Cava a Rosario, no sé cuántos hay exactamente en ruta, pero en el mejor de los casos ya no tiene auto, así que no podemos pensarlo si va en auto o en micro o en tren, con lo cual sus posibilidades se iban reduciendo al punto de que obviamente ella, cuando le exigen en el medio hay un cambio, esta cuestión que se está dando mucho, hay un cambio de los horarios y días de entrenamiento. Para ella era de imposible cumplimiento. Dudo que un equipo pueda funcionar y de alguna manera entrenar sin una arquera. Me parece que es casi inviable, imposible. Ustedes me dirán que saben muchísimo más al respecto. Pero bueno, obviamente sus posibilidades estuvieron totalmente vedadas. Lo que ella reclama en principio es obviamente que se acomode esa situación laboral. Y el club lo que le reclama después es que se presente a trabajar. Es ahí donde en esa presentación, ese pedido de que se presente a trabajar, se vuelve de imposible cumplimiento. Y ahí es donde empieza esa tratativa donde ella lamentablemente se tiene que dar por despedida porque el club estaba incumpliendo todo lo que había previsto, más allá de que había cuestiones que había dejado por fuera del contrato que las hablaron de palabra, ¿no? ¿Y cómo está Amelia ahora este proceso de mediación que dice Cami que están en este momento? Bueno, lamentablemente fue una experiencia poco feliz porque hoy las audiencias se celebran mediante plataformas virtuales, con lo cual es un poco complejo. La realidad es que la audiencia duró, no quiero mentir, pero alrededor de 5 minutos y medio con toda la furia, una audiencia en la cual no se habló de nada, de lo importante que se tenía que hablar y donde la persona que se presentó, obviamente representando el club, lo único que hizo mención es a la incompetencia del fuero de Cava. Por eso reiteré el tema del contrato. Le hacen firmar un contrato donde la dirección es Cava, pero ahora cuando ella tiene que ir a reclamar, tiene que ir a reclamar a Rosario. Digo, la mala fe está manifiesta, con lo cual daremos la pelea que tengamos que dar, por supuesto, Roma lo sabe, esto lo hemos hablado, pero lamentablemente su oportunidad de poder contar su caso duró 5 minutos y medio, en el cual no pudo expresar absolutamente nada, donde hubo un intercambio, donde la persona que se presentó, el colega que se presentó, solo mencionó que se presentaba de buena voluntad, pero que no correspondía la competencia. Así que lamentablemente no fue una buena experiencia y esto es un poco también el de construir la justicia que tenemos y las instancias conciliatorias que tenemos. En la medida que nos encontremos con instancias laborales que no conocen de lo que es respecto del fútbol y que se queden hablando de fútbol en vez de lo que le pasa a la jugadora que está pidiendo por sus derechos, vamos a ver frustradas un montón de estas instancias. Bueno, vamos a hablar de un tercer caso que es el de Sol Tarsia, jugadora del Porvenir, una de las referentes del plantel. Hizo público hace un tiempo algunos manejos que hacía la dirigencia con el tema de los contratos, de que no cobraban la plata que tenían que cobrar, de que cobraban en una forma que tampoco tenían que cobrar, en un auto, lo hizo visible en un partido, una nota que generó mucha polémica. Pero bueno, va a explicar ella por qué el club decidió que no esté más en el club. Vamos a ver el video. Mi nombre es Solange Tarsia, fui jugadora del Porvenir. El día 20 de febrero me realizan una operación por una lesión que tuve. El día 23 de febrero me llega a mi domicilio una carta documento con la desvinculación del club. Me cayó un poco de sorpresa, ya que no imaginé que estando operada y el club estando al tanto de mi situación podía llegar a hacer esto. Yo ya sabía igualmente el manejo del presidente, Enrique Merelas. En diciembre ya me había amenazado, informando de que me iba a sacar del equipo. Sé que esto se hizo por el reclamo que yo realicé en diciembre, por las condiciones que estábamos trabajando yo y mis compañeras de equipo. Con esto que hizo, lo que vuelve a realizar el presidente es que las chicas no realicen más reclamos y se queden calladas a toda situación que puedan pasar hoy en el club.
Bueno, es claro el video. Ella jugaba hace mucho tiempo en el club, incluso estuvo en el ascenso a primera en 2016, pero bueno, cuando se metió en algunos temas que incomodan un poco a la dirigencia, al poco tiempo recibió la desvinculación del club. Meli, te pregunto por qué excusa le dio la dirigencia o por qué terminó pasando esto. Bueno, obviamente que en la carta de documento que le llega a Sol solamente llega una desvinculación sin mucha explicación. Algo que no mencioné en los anteriores casos, pero ahora lo refuerzo para el caso de Sol y que tiene un común denominador en los demás, es el despido discriminatorio. Sol sufre un despido totalmente discriminatorio porque estaba, digamos, atravesando su licencia después de una lesión que era producto en ese momento de su carácter de jugadora de fútbol profesional del Porvenir, y es desvinculada de una manera totalmente injusta. Entonces, digamos, configura un despido totalmente discriminatorio. Ni hablar que ella ahí en el video lo decía y lo ha dicho públicamente, que ha recibido digamos, amenazas por parte de la dirigencia de que iba a ser desvinculada, y de hecho eso sucedió. Obviamente que en el telegrama que enviamos en su momento referimos específicamente a la cuestión discriminatoria y a que se le indemnice como corresponde, pero la realidad es que de alguna manera el haber reclamado por sus derechos, no solo los de ella, sino de sus compañeras, terminó siendo que fue desvinculada, y encima post la lesión, ¿no? Es decir, una lesión que tuvo, una operación que por suerte salió muy bien, pero enterarse a los días que te operás que estás desvinculada del lugar donde amás trabajar y donde amás estar a poco tiempo en la profesionalización fue un golpe muy duro para ella. Meli, ¿qué pueden hacer las jugadoras que capaz se encuentran en situaciones parecidas, que no tienen un acceso directo a BOFEM en este caso, o que no tienen nadie que las asesore? Muchas veces lo que encontramos en el femenino es un desierto en ese sentido, porque no hay mucha normativa dando vuelta, entonces las jugadoras no saben qué tienen que hacer para poder reclamar y para poder lograr los derechos que les corresponden. A ver, qué pregunta complicada, porque sí, hay un gran limbo dando vueltas. Es cierto lo que planteás. La realidad es que, primero que nada, siempre intentar informarse. Digo, podrían hacerlo con ABOFEM o podrían hacerlo con otras colegas suyas que, transitan situaciones similares. Creo que hoy hay un intento de unidad en las jugadoras, y donde todas se pueden mirar hacia la compañera que tiene al lado y darse cuenta que les pasan cosas similares. La realidad es que enviar un telegrama de intimación, más allá de las posibilidades y las cuestiones técnicas que se puedan mencionar, es algo que está al alcance, que es gratuito, que lo pueden hacer, y que la realidad es que deben exigirle a los clubes la información fehaciente de las situaciones en las que están, digamos, inmersas. Yo sé que es complicado decirlo así, pero la realidad es que es su derecho, y es un poco empoderarlas en que lo que están viviendo y las situaciones que están pasando son injustas y no están dentro de los parámetros legales. Es un poco complejo decirles hacia dónde pudieran ir, pero bueno, hay lugares públicos, hay lugares de asesoramiento, pero la realidad es que necesitan obviamente un acompañamiento para poder afrontar este tipo de situaciones. Con lo cual no quita que ese acompañamiento lo tengan que ir a buscar prima facie del primer momento en una abogada. Podrían tranquilamente, hablar con la delegada del mismo equipo, con compañeras. Creo que, reitero, hay una intención cada vez más grande de las jugadoras de unificarse y generar más fuerza entre ellas. Meli, ¿de qué juega Agremiados en todo esto? No sabría decirte, sinceramente. Entiendo que obviamente lo que hacen las jugadoras paso a paso es cumplir con el convenio colectivo de trabajo, que es informar específicamente la situación de lo que pasa en los clubes, pero no te sabría decir específicamente. Lo que sí puedo aseverar es que no han tenido ningunos resultados significativos y respuestas suficientes a sus reclamos. Cada una ha cumplimentado con lo que la ley dice. Eso es lo que están haciendo las jugadoras, apegarse a la ley, que es lo que tienen.
Bueno, y además, si no saben, en nuestra web, en foodfemprof.com, hay una sección dedicada a las futbolistas que se llama Soy Jugadora y donde pueden encontrar todo esto que Meli García nos está comentando, y por supuesto están todos los datos útiles y los números y contactos necesarios para que, como decía Meli, puedan reclamar por sus derechos y que esta lucha sea colectiva y no de casos puntuales, ¿no? Que sea de todas. Meli, muchísimas gracias siempre por atendernos y por sacarnos todas estas dudas. Gracias a ustedes. Sigan a ABOFEM en todas las redes sociales y próximamente también en la web. Ahí pasaba Meli García, presidenta de ABOFEM Argentina, la primera asociación de abogadas feministas, quien ha llevado adelante el caso de Macarena Sánchez, quien hoy está llevando adelante los casos que recién presentábamos. Así que gran parte fundamental de todo este engranaje del fútbol femenino, de todo el crecimiento, bueno, ABOFEM también es parte. Voy a leer un mensaje que nos llegó de Agus Donato, jugadora de Platense, que en el chat de YouTube dice: no sorprende a nadie, en breve se cumplen 2 años de mi juicio a Morón, aún en curso. Se suponía que con la profesionalización debían cambiar un montón de cosas no reguladas, pero todo sigue igual. Bueno, ahí tenemos el caso de otra jugadora y sabemos que hay muchísimos más. Pero bueno, FoodFemProf siempre es la puerta para que puedan contarlos y seguir luchando por un fútbol feminista disidente y profesional, sobre todo profesional.